El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días, espero que estén muy bien y estoy seguro que estarán mejor que la política en Estados Unidos y ni que hablar de cómo sopla el viento en Venezuela. Sí. Empiezo por la política estadounidense. El reporte que hoy acapara los titulares. Hillary fue que pagó, pero vamos a dejarlo así que... No, sí, si quiere lo puede adelantar usted entonces. Hable usted. El titular fundamental aquí es que la campaña de la entonces aspirante a la presidencia, Hillary Clinton, y el Comité Nacional del Partido Demócrata participaron de la financiación de la investigación que terminó con un reporte que es conocido como el Trump Dossier, que básicamente era una compilación de datos de los que se sacaron a luz unos cuantos en su momento y que hablaban de una conducta en algunos lugares bastante desenfrenada del entonces candidato Donald Trump. Esta investigación la llevó adelante un ex espía británico y hoy, curiosamente, no solo en el Partido Demócrata no están diciendo que no lo hicieron, sino que hablan con entusiasmo de que si hubieran sabido más cosas de lo que se estaba averiguando, hubieran viajado a Europa para ayudar a los que estaban en esa investigación. El presidente Trump ha tomado estas novedades como una oportunidad para respirar un poco y para decir que él es el perseguido de alguna forma, él es la víctima. Les recuerdo que durante un tiempo uno de los hijos del señor Trump anduvo participando en búsqueda de datos para tratar de encontrar cosas que perjudicaran a Hillary Clinton. Así que es como el campeonato de quién escarba más para ver si encuentra alguna cosa negativa para perjudicar al rival. En el caso de la señora Clinton y del Comité Nacional del Partido Demócrata, que ya se había metido en un lío, por cierto, la presidenta de ese comité y tuvo que renunciar por favorecer internamente a Clinton sobre el senador Bernie Sanders. Pero por el momento el panorama apunta a que se igualan un poquito las cosas, digamos, en términos de yo te busco cosas para perjudicarte en tus actividades personales, para usarlas en el territorio político, yo hago exactamente lo mismo y a ver a quién le va peor. Don Pedro, la decisión del gobierno norteamericano de una agencia norteamericana de que las agencias de información rusas, sobre todo RT, se registren como agencias extranjeras, es decir, como si fueran organizaciones extranjeras. Esto no ocurría, según lo que pude leer, desde la Segunda Guerra Mundial con los medios nazis. Claro, lo que ocurre aquí con este asunto es que RT, de acuerdo a los informes que tienen en su poder las agencias de inteligencia estadounidenses, participó activamente de circunstancias en las que se buscó de una forma u otra influir en las elecciones estadounidenses. Y entonces, una cosa es que un medio de comunicación diga, por ejemplo, nos gusta más tal candidato que tal otro. El medio de comunicación tiene derecho a hacerlo. Cuando es de del sector privado de algún otro país, tiene derecho a hacerlo. Cuando depende de un gobierno, se transforma en un agente de ese gobierno y su actividad tiene que ser medida de una manera diferente. Así es habitualmente. Y en este caso, hay información específica de que bajo la mesa, RT participó de una cantidad de cosas que se han ido revelando en los últimos tiempos. No, él dijo que se iba a referir a Venezuela. Vamos a dejar que hable de Venezuela. Sí. Sobre Venezuela, que usted, don Pedro. Bueno, en Venezuela, las personas con las que he hablado en las últimas horas claramente apuntan a que se ha pasado un punto en el que no hay regreso. Y la oposición parece dividida irremediablemente. Y por un lado parece más sano. Tal vez mejor que cargar un cuerpo que está claramente enfermo. El ex aspirante a la presidencia, Enrique Capriles,
dijo hasta acá llegué, no voy a seguir con la Mesa de la Unidad Democrática. María Corina Machado ya se había ido hace un tiempo. Voluntad Popular anunció en las últimas horas que no va a participar en las elecciones municipales, y entonces se queda la gente que ha aceptado de alguna forma cierta manera de coexistencia con el régimen, y que llevó a la toma de posesión, al juramento ante esa infame Asamblea Constituyente de 4 de las 5 personas que el régimen aceptó habían ganado gobernaciones en la reciente elección. Sobre China, don No, Pedro. no, espérate, a nivel que no, está bien, ya, perfecto. No, don Pedro, bueno, Sí. seguimos observando la situación de Cataluña y de España. El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, estaba citado para el Congreso para sus alegatos respecto al artículo 155 de la Constitución española, y le ha dicho que no va a ir, que él no tiene que alegar nada ante la Asamblea del Congreso. ¿Qué vueltas da esta situación en España? Va en la misma dirección que venía previamente. Una de las posibilidades era precisamente esta, y la puesta en marcha del 155 desató una serie de mecanismos que dice el gobierno central no va a detener, y esto en la práctica significa que el señor Puigdemont, desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de Cataluña, va a perder prácticamente todo su poder. Puede ser incluso removido formalmente en el correr de estas próximas tal vez 48 o 72 horas, y el gobierno autonómico de Cataluña, en términos prácticos, va a perder también una cantidad muy considerable de su poder. La batalla ahora es para el tema de la convocatoria de elecciones, y al mismo tiempo la discusión que hay sobre si van a permitir o van a impedir que las organizaciones separatistas participen de esas elecciones, porque el gobierno central dice que violaron la ley con la decisión que tomaron con el referendo previo. Don Pedro, lo del Congreso en China, que otorgó poderes especiales a Xi Jinping. Bueno, Xi Jinping entra en una categoría de semidios del comunismo chino. Lo colocan directamente en la Constitución, que es una situación reservada solo para 2 personas hasta ahora. En los términos de lo que le importa al mundo, se mantiene claro que China sigue practicando con bastante éxito esta tarea de 2 cabezas, ¿no? La cabeza económica, que funciona en muchos aspectos de la misma manera que cualquier economía de mercado, y por otro lado la cabeza política, que funciona exactamente al revés, como un gobierno de planificación centralizada, como un gobierno que mantiene vigente el concepto del comunismo, su versión particular en marcha, y desafíos que para China en este momento incluyen, del lado económico, el hecho de que han tenido que ir aumentando internamente los salarios. La mano de obra ya no es tan barata como era 8 o 10 años atrás, y aunque China sigue creciendo, su capacidad para competir empieza a verse en peligro, por ejemplo, con lugares como México, como Guatemala, como otras áreas mucho más cercanas a Estados Unidos. En lo político, la interna parece por el momento muy controlada, pero ahí tienen un problema tremendo con el vecino de Corea del Norte, que les puede desequilibrar todo en un momento. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Cercet.